Buenas. Antes de comenzar, este es el segundo episodio de esta grandiosa historia. Así que si no te viste el primer episodio, aquí arriba te estará apareciendo una tarjetita con el video para que vayas a verlo y te pongas al corriente, porque si no, no vas a entender nada como esto. Y nada, ahora sí, empezamos. Empezamos en el pasado, donde Indrang estaba frente al mostrador del dueño de la tienda, quien este mismo terminó de explicarle que esa mañana un mensajero se había llevado una cantidad inusual de tónicos para los caballeros. Y este mismo, al preguntar quién había hecho el encargo, el comerciante describió a un oficial con gafas y profundas ojeras marcadas bajo los ojos. Esa imagen encajaba demasiado perfecto con alguien en específico que él perfectamente conocía. Bueno, no tan perfecto, pero muy pronto sí. Así, vuelta al presente, Indrang observó el frasco caído en el suelo y no tardó en llegar a la conclusión de que Seichi había consumido demasiadas. Y al tocarlo confirmó que no se trataba solo de una sobredosis común. Activó su magia de inmediato para estabilizarlo y le preguntó si podía oírlo. Este respondió que con dificultad, diciendo que sentía un ardor intenso en el pecho. Eso encendió una alarma más grave, ya que era un envenenamiento mágico. La causa no tardó en volverse evidente. Su origen de otro mundo lo hacía vulnerable. Seichi se aferró a su ropa, respirando con dificultad, diciendo que tenía demasiado calor. Indrang lo sostuvo con fuerza, para que no se desplomara, y con el ceño fruncido le gritó que involucrarse con personas de otro mundo solo traía complicaciones. Aún así, le dejó claro que no lo odiaba por lo que estaba ocurriendo. Así, al recuperar la conciencia, Seichi se encontró con Indrang inclinado sobre él, explicando que había sufrido una sobredosis severa. Recordaba haber bebido la botella, pero no lo que sucedió después, y ahora su cuerpo se sentía extrañamente normal. Indrang le dijo que había usado un hechizo de energía vital para contener su daño. Y aunque eso no significaba que estuviera fuera de peligro, le reclamó con frialdad que casi había muerto y que solo logró frenar los efectos usando su magia. La explicación fue directa: al no ser de este mundo, Seichi no tenía resistencia mágica, o al no ser invocado directamente, ya que su invocación fue secundaria, no fue planeada. Su cuerpo no tiene resistencia a la magia de este mundo, por lo que su cuerpo reaccionó como si tratase de un envenenamiento. Con tener los síntomas no bastaba, para curarlo por completo necesitaba su consentimiento, ya que el tratamiento consistía en que su cuerpo se acostumbrara a la energía mágica de quien se la proporcionaba, y aunque no entendía del todo lo que eso implicaba, Seichi dejó claro que no quería morir, sobre todo porque el día siguiente tenía que ir a trabajar. Sin duda, aceptó. Así hubo un instante de vacilación, pero tal como Indrang había dicho, no podía detenerse a la mitad del proceso, y Seichi entendió que no había otra opción. Así la noche pasó. Y bueno, ¿qué pasó? Y al despertar los recuerdos regresaron justo con la sensación distinta en su cuerpo. Se sentía estable, todo iba bien, hasta que miró la hora y entró en pánico al darse cuenta de que llegaría tarde a chambear. Indrang se enfureció al verlo levantarse a toda prisa, especialmente porque estaba preparándole el desayuno. ¡Ay! Seichi se despidió apresuradamente, prometiendo pagar el tratamiento más adelante, y salió corriendo dejando a Indrang completamente desconcertado y con el desayuno en la mano. Pobrecito muchacho. Uno quiere ser buena gente, pero pues nada, deja nada. Así, al llegar Seichi se disculpó con todos por la tardanza. Casco se mostró aliviado al verlo, mientras Norbert no pidió la oportunidad de presumir que él había llegado antes. También notaron que Seichi tenía un aspecto distinto, más despejado, como si hubiera descansado mejor que nunca, y bueno, descansa mejor que nunca. Más tarde, mientras trabajaba, quedó claro que aún sentía ciertas molestias, al punto de necesitar un cojín en su silla. Ustedes saben por qué. Te parece bien curiosito. Ok. Aún así, su mente estaba sorprendentemente clara y su cuerpo respondía mejor de lo habitual. Pensó que eso se debía al efecto de la magia, una especie de barrera que evitaba que se distrajera con recuerdos innecesarios. Bueno, así que negó con la cabeza e intentó continuar despejándose, porque pues lo que había pasado la noche anterior pues se quedaba pues en la noche anterior, ¿no? Así recordó haber oído que no todos pueden usar la magia. Recordó de la noche anterior que esa es la razón por la cual la tercera orden de caballeros tenía tanto poder dentro del palacio. Aún así, su capitán había gastado una energía valiosa solo para salvarle la vida. Eso no era algo que pudiera ignorar. Así, había salido corriendo sin siquiera agradecerle y la dejó con desayunos en mano, pobrecito. Así que decidió que debía hacerle algo al respecto, algo especial. Así que buscó al Norbert y le preguntó qué solía hacer para disculparse con un superior tras causar problemas. Norbert comentó que tratándose de un noble o de un alto rango, en el peor de los casos, uno podía acabar
encarcelado. Al notar el besito de Seichi, lo tranquilizó, diciéndole que por ser alguien de otro mundo, contaba con la protección del reino. Eso lo calmó un poco, pero entonces preguntó por el valor de la magia utilizada. Norvell explicó que, según el mercado, esas equivalía a varias monedas de oro. Seichi recordó de inmediato que una sola moneda de oro valía alrededor de 2.5 millones de yenes. Con esa cifra en mente, empezó a considerar seriamente si era posible pagarlo, algo así como en cuota, a meses sin interés el muchacho. En otro lugar, la santa observaba a Linderak mientras estudiaban entrenamiento mágico. Le preguntó cuándo había decidido convertirse en un caballero, pero Linderak esquivó la pregunta, diciendo que estaban en medio de una lección. En su interior no pudo evitar preguntarse por qué las personas de otro mundo parecían carecer de sentido común básico. Así, la santa aún no sabía cómo manejar su propia energía mágica. A pesar de cargar con la misión de purificar el bosque demoníaco, no parecía comprender el riesgo real que eso implicaba, las muertes que podría causar si no lograba dominarlo. Para Linderak, esa falta de conciencia era preocupante, del mismo modo que le resultaba incomprensible que aquel hombre traído de otro mundo se marchara sin darle importancia a nada, solo porque tenía trabajo pendiente. Ella le propuso almorzar juntos, pero él se negó con educación, explicando que ya tenía otros planes. ¡Au! Se despidió con rapidez y lo dejó como tarea practicar el control de su energía mágica. Durante los 3 días siguientes, Linderak se presentó varias veces en el departamento de contabilidad, preguntando por Seichi. Norvell siempre respondía lo mismo. Él traía su comida desde casa y comía en su escritorio. Linderak se retiraba sin decir mucho más, lo que empezaba a inquietar a Norvell. ¿Qué se traían esos dos? ¿Qué se traían esos dos? Algo que no se puede imaginar. Seichi, por su parte, seguía concentrado en recuperar el tiempo perdido. Enterrado en documentos, de pronto sintió unas manos frente sujetándolos por los hombros. Era Linderak, que lo arrastraba sin explicaciones hasta donde se encontraba Keilo, un hombre rubio que con total naturalidad le ofreció un cigarrillo. Linderak lo apartó de un empujón, afirmando que si fumaba moriría. Kirlo se burló de su dramatismo y preguntó quién era aquel sujeto que había traído. Seichi se presentó como el subdirector de contabilidad real. El rubio reaccionó de inmediato, reconociéndolo como la persona invocada por error. Se presentó como el director de asuntos médicos de Zero Killa y quiso saber cómo había terminado relacionándose con Aries Linderak, el comandante. Fue el propio capitán que explicó que casi había muerto el día anterior por una sobredosis combinada con envenenamiento mágico, ya que los cuerpos de los provenientes de otro mundo funcionaban de una forma distinta. Esto Keilo lo encontró extraño. Él mismo había examinado a la santa al llegar y no había detectado nada fuera de lo normal, pero en eso Linderak aclaró que la santa era humana con energía mágica, especializada en purificación, muy distinta a la de Seichi. Y además solo había participado en la invocación del santo. Eso significa que no había recibido ninguna protección mágica adecuada. Keilo lo culpó entonces por no haber investigado más y dejarlo solo. Seichi entonces comprendió todo con claridad. El reino decía protegerlo, pero si moría en silencio para ellos habría sido más conveniente. Así que se sentaron a analizar el problema. Keilo preguntó por la causa de la sobredosis y Linderak le dijo que lo dedujera por sí mismo, ya que él era médico, y tras pensarlo concluyó que el problema estaba en la capacidad de resistir la magia del mundo en general, ya que estaba llenas de magias, tipos de magia, ¿no? En especial las partículas mágicas presentes en el ambiente, conocidas como magículas, abundante en hierbas usadas para pociones y en todo en general en este mundo. Linderak le pidió su opinión definitiva. Keilo admitió no tener una respuesta inmediata, pero recordó todos los alimentos que contenían partículas mágicas y le preguntó a Seichi qué solía comer su día a día. Él explicó que desayunaba sopa de verduras, almorzaba sándwiches de verduras y cenaba más verduras, que verduras es lo que tiene más magículas. Keilo se preguntó si era posible vivir así y Seichi añadió que la carne siempre le provocaba pesadez estomacal. Era vegano el muchacho y ahora entendía que se debía a las partículas mágicas. También confesó que solía provocarse el vómito cuando se sentía mal. Keilo respondió y le indicó que debía descansar en lugar de forzar su cuerpo. Así que le pidió permiso a Linderak para examinar a Seichi con magia. Era la primera vez que Seichi veía magia estando consciente. La comparó mentalmente con un escaneo médico y aunque la experiencia lo mareó al instante, Linderak tomó su mano para aclimatarlo con su energía mágica. Con eso Keilo confirmó sus sospechas. Seichi tenía una resistencia mágica extremadamente baja y aunque no inexistente y estaba desarrollando una ligera tolerancia gracias a su dieta, en el futuro podría comer con normalidad cualquier tipo de carnes, pero las pociones, los tónicos y los cigarrillos quedarían prohibidos. Esto hizo que lo frustrara. Los tónicos era lo único que le permitía seguir adelante. Y tras terminar, Linderak lo llevó a comer en lugar de dejarlo volver a trabajar. En el comedor, todos observaban como el capitán elegía cuidadosamente la carne y la sopa de Seichi. Era la primera vez que lo veían cuidar así de alguien.
Pasando más tarde, donde Norbert le preguntó si Inderak le había causado problemas. Seiichi le contó lo ocurrido, incluido la sobredosis y la preocupación del capitán. Norbert se mostró sorprendido de que Inderak hubiera usado su magia para salvarlo sin castigarlo. Seiichi pensó de nuevo en disculparse, pero decidió terminar su trabajo antes y se quejó interminablemente del tiempo perdido en las reuniones inútiles y decidió tener tónicos para no poder dormir y poder terminar su trabajo. Mientras seguía trabajando, Inderak apareció y lo regañó por continuar a pesar de haber estado al borde de la muerte. Seiichi pensó que quizás podía tomar un tónico más suave si lograba convencerlo, pero Inderak perdió la paciencia y lo agarró para llevárselo. Y nada, si quieres conseguirte que te pase lo mismo, un capitanazo, así que pues acá, ya, solo tienes que unirte como esas personitas que seguro un día de estos les va a llegar un capitán igual al de esta historia y van a tener la buena historia del protagonista. Muchas gracias a todos los que se unieron. Pero él prometió irse a casa hasta recoger unos documentos. Esa noche estaban en la casa de Inderak comiendo una cena equilibrada y Inderak le ordenó terminar el plato. Seiichi lo dudó, lo que lo irritó. Después de comer, se disculpó por las molestias y su falta de modales. Así a la mañana siguiente, Inderak le devolvió el saludo y le preguntó por su estado. Seiichi dijo sentirse bien, pero fue reprendido por no entender, ya que había estado cerca de morir 2 veces. Pero aún así se disculpó y explicó que su trabajo era lo que le daba sentido a su vida. Inderak lo acusó de trabajar hasta esfumarse y le preguntó si el departamento de contabilidad funcionaba tan mal. Seiichi pensó que la verdadera causa eran las interminables noches de quejas, pero guardó silencio. Inderak concluyó que si quería priorizar su trabajo primero, debía cuidarse a sí mismo, y Seiichi prometió hacerlo, aunque su expresión provocó claramente la ira del capitán. Finalizando este primer episodio, que a ver, no hubo algo tan sugerente, pero todos sabemos qué pasó, ¿no? Y todos sabemos a dónde va esta historia, pero lo que no sabes es lo que va a pasar en el tercer capítulo. Y para saberlo, te puedo recomendar que te unieras a mi grupo de WhatsApp, ya que la raza ahí está más informada, se lee los mangas y esas cosas, así que te lo dejaré en el primer comentario fijado. Y si quieres la tercera parte, te pido 400 likes, sí, 400, así que dale like si quieres la cuarta parte, tercera. Y nada, sin mucho nada que decir, me despido como siempre, espero que te haya gustado, siga hasta acá, comenta la palabra capitán, soy Ale, bye.